Quiero que retomemos el tema que veníamos tratando en este mes de junio acerca de construcción. Hoy el tema es en el templo y por las casas. Ese es el tema de hoy. Recordemos que vimos acerca de la construcción del tabernáculo y luego acerca de la construcción del templo y luego acerca de la reconstrucción del templo. Y entre esos tres temas vimos nosotros que hay una asociación entre el ocuparse de esas edificaciones y el bienestar del pueblo. Vimos en esas tres veces que Dios tiene un propósito siempre tiene un propósito, es un propósito eterno de Él, de la edificación. Y que así como el tabernáculo, el templo también apunta hacia una realidad que será consumada plenamente con la ciudad celestial, con la nueva Jerusalén, de la cual usted y yo haremos parte o somos parte, y estamos en un proceso de edificación, un proceso de perfeccionamiento. Nosotros hemos sido llamados para ser parte de esa nueva Jerusalén. Recuerda que nosotros estamos en el mismo llamado de Abraham, y ese llamado es a una nación, y nosotros somos parte de esa nación. Así que las tres prédicas que vimos nos hablan de eso, el deseo de Dios de tener a su pueblo, de Él impartirse a su pueblo. La idea del tabernáculo netamente es esa, la impartición de la vida de Dios a su pueblo. Él se imparte a nosotros. Ahorita en el Nuevo Testamento ya no tenemos el tabernáculo de reunión para el desierto, ya no estamos allí. Tampoco tenemos el templo en Jerusalén, ya no estamos allí. Y podría pensarse que ahorita el templo ya no tiene ninguna importancia. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios al respecto. La iglesia es la realidad a la que apuntaba el tabernáculo. La iglesia es la realidad a la que apuntaba el templo en Jerusalén. Entonces, teniendo ya efectiva, ya el presente esa realidad, miremos qué importancia puede tener un templo, un lugar de reunión. Para esto vamos a mirar unos pasajes conocidos como los de Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. Recuerden que Hechos capítulo 2 nos muestra el nacimiento de la iglesia. Allí empieza todo, con la venida del Espíritu Santo, así como el Señor lo había prometido. La vida de Dios es impartida, literalmente es impartida a los creyentes y arranca la iglesia. Y desde el mismo capítulo 2 se muestran unos principios que debe tener en cuenta la iglesia en todo tiempo. Uno de ellos está en los versos 46 y 47. Lo hemos visto, lo hemos examinado con detenimiento. Hoy lo quiero repetir rápidamente. Dice versos 46 y 47: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una claridad acá en algo que perseveraba la iglesia, o en lo que debe perseverar la iglesia, y es que perseveraban cada día. Mire su Biblia. ¿Qué dice? ¿Cada día qué? Verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Quiero que miremos de una vez el verso 42 del capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 42. Dice: y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay una armonía, no solamente en esos dos pasajes, sino en todo Hechos. De hecho, hay una armonía en toda la Biblia. Acá nos dicen la necesidad de perseverar. ¿Cuántos días de la semana? O sea, ¿cuántos días? 7 días. ¿Y dónde hay que perseverar? ¿Dónde? En el templo y por las casas. ¿Y perseverar en qué? El verso 42 nos hace una fórmula muy compacta, muy sintética. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, ¿cuántos días de la semana debemos ocuparnos de enseñar y predicar al Señor? Todos los días. Eso no es un asunto de los domingos, sino que es un asunto de los sábados también, y de los viernes, y de los jueves, y de los miércoles, y de los martes, y de los lunes. Nosotros hemos sido permeados por la religiosidad. Nosotros tenemos un contexto católico romano que se nos ha metido hasta en los huesos. Y por más tiempo que llevemos conociendo la palabra del Señor, todavía pronunciamos muchas cosas, declaramos muchas cosas, hablamos muchas cosas, y ese hablar nos posiciona unos pensamientos. Y después de ese pensamiento estar posicionado, así como pensamos, así actuamos. Nosotros, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, ya voy para la iglesia, pensando que el local es la iglesia, y eso es una idea religiosa, es una idea católica romana. Nosotros no vamos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia, que se debe perseverar en la enseñanza en el Señor Jesucristo. ¿Cada cuánto? Todos los días, y debe hacerlo en el templo y por las casas. La iglesia es la que se reúne en un lugar, en un templo, pero también por las casas. Me gusta mucho examinar el libro de Hechos porque nos muestra la iglesia, nos muestra la realidad presente. Ya no es la figura del tabernáculo o del templo señalando alguna vez la iglesia, sino que ya llegó la iglesia, ya es la realidad, la estamos viviendo nosotros. Y no se desecha el templo, sino que el templo tiene una importancia todavía. Hay un lugar donde la iglesia se debe reunir. La iglesia se debe reunir toda en un lugar para adorar, para alabar al Señor, para ser edificados. Nosotros debemos reunirnos no solamente en el templo, sino también en las casas. Hay unas personas que tienen dificultad con reunirse en el templo, tienen dificultad para congregarse. Esa dificultad obedece básicamente a lo que pensamos, así como pensamos, así actuamos. Hay unas personas que no van a tener mucha dificultad para ser puntuales en el trabajo en la semana. De pronto sí, no van el lunes, o no van el martes, o no van el miércoles, posiblemente se quedan sin trabajo. Pero si faltan un domingo a la iglesia, no se van a quedar sin iglesia. Entonces, esa visión hace que, bueno, así pienso, así hago. Falto fácilmente a una reunión. Puedo ir, pero decido no ir. Lo mismo sucederá con las células. Puedo ir o no ir a la célula. Pero el deseo del Señor es que seamos organizados y que demos unas prioridades claras. Nosotros debemos ocuparnos de enseñar y predicar al Señor Jesucristo todos los días, no un día, ni cada 15 días, sino todos los días, y debe hacerse en el templo y por las casas. En el Nuevo Testamento, el lugar de reunión no pierde importancia, sino que se ratifica la importancia de un lugar para hacer las reuniones. Si usted no tiene libertad para tener una asistencia regular a la congregación, usted debe ir delante del Señor y que el Señor le dé esa libertad. Usted debe lograr, arañar, luchar por esa libertad. Y una vez que tenga esa libertad, usted tiene que usarla para hacer la voluntad de Dios. Hay unas personas que tienen dificultad para congregarse aquí en las reuniones de iglesia,
Pero hay otras que son buenas para reunirse en iglesia, pero tienen dificultad para que en su casa se predique la palabra, para que en su casa periódicamente o semanalmente haya una reunión con unas personas para hablar la palabra de Dios. Eso también hay que pelearlo delante del Señor, porque es en el templo y por las casas. Usted que me escucha debe ganar la libertad para poder asistir a las reuniones. Usted que me escucha debe ganar la libertad para poder tener estudio en la casa de un vecino, en su casa, en la casa de un hermano. Debemos tener esa libertad. Esa es la voluntad de Dios. Hay una palabra que no está en la Biblia, pero tiene fundamentos. Yo he hablado del síndrome de la aguja pegada. El síndrome de la aguja pegada es cuando una persona tiene libertad para asistir a la iglesia, pero a pesar de que tiene libertad decide no asistir. Yo puedo ir, pero no voy a ir. No voy a ir. Y entonces, ¿en qué consiste el síndrome de la aguja pegada? Que cuando la persona ya quiere ir, ya no puede. Tiene que trabajar, tiene un parcial y no está bien preparado para ese parcial. Se le enfermó un familiar, se enfermó la misma persona, le llegó una visita, es decir, ya quiere ir, pero como antes cuando tuvo la libertad no la usó para eso, ahora se va a dar cuenta que aunque quiere, ya no puede. Tiene que luchar eso, tiene que presentarse delante del Señor y decir: Señor, yo un tiempo no usé bien la libertad y aquí estoy preso. Necesito ser libre. El síndrome de la aguja pegada también funciona al revés. Hay personas que están habituados a venir a la iglesia y luchan por venir y difícilmente faltan a las reuniones. Y esas personas también se enferman, esas personas también trabajan, esas personas también estudian, esas personas también tienen múltiples compromisos y de improviso les llegan cosas a la casa. ¿Y sabe en qué consiste el síndrome de la aguja pegada para esas personas? Que justo en los tiempos de reunión de iglesia tienen la libertad para venir. Es decir, la aguja la tienen pegada hacia el otro lado, hacia el lado que les favorece cumplir con las reuniones. Y pueden estar enfermísimos y vienen acá y están bien. De hecho, muchas veces están bien acá y llegan a la casa y siguen con la enfermedad. Así ha sucedido. Usted posiblemente tiene uno de los dos síndromes, pero si usted tiene dificultad para reunirse en el templo y por las casas, usted tiene que, delante del Señor, lograr esa libertad. Tiene que examinar qué le está estorbando, qué le está impidiendo. ¿Es una persona? ¿Es un trabajo? ¿Es un hobby? ¿Es usted mismo? ¿Es el diablo? ¿Es su pensamiento? Vaya delante del Señor y conquiste esa libertad. Porque lo que veo en la palabra de Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que lo vemos en el Nuevo Testamento también, es congregarse. Y ahora en el Nuevo Testamento, con mayor razón, porque dice que es todos los días, no congregarse todos los días, pero sí ocuparse de lo mismo todos los días, de predicar al Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido de parte del Señor una instrucción, y es que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no le demos vuelta a eso. Las prioridades tienen que ser claras. ¿Usted cómo va a agendar un domingo en la mañana en algo, a un trabajo, o a un paseo, o a una visita, o a un cumpleaños? ¿Cómo se le ocurre a usted? Solamente hay una explicación: falta de revelación. Así de sencillo. Usted de agenda, usted tiene un hijo joven y le va a celebrar el cumpleaños el sábado a las 7 de la noche, cuando hay reunión acá. Entonces lo saca de la bendición de la reunión para celebrarle su cumpleaños. Esa historia la hemos vivido por años y con los resultados que saltan a la vista. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar la palabra de Dios
leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos ocuparnos todo el tiempo en el templo y por las casas de las cosas del Señor. Amén. Pues ahí dice, ¿qué hacemos? Pronto en letra menuda dijeron, bueno, excepto, no hay excepciones. No hay excepciones. Esa es la vida de iglesia, es lo normal. Eso no es la cosa, uy, pero eso está muy... No, eso es lo normal, eso es lo básico. Lo natural, lo normalito. Allí nosotros debemos llegar a esa normalidad. Miremos, bueno, aquí nos habla claramente del templo y por las casas. Quiero que miremos 1 Corintios 1:2. 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. Dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire que habla de la iglesia que está ¿dónde? La iglesia que está ¿dónde? En Corinto, en un lugar, es una iglesia local. Es muy importante no solamente el sentido de pertenencia a la iglesia universal, sino el sentido de pertenencia a una iglesia local. Diga, iglesia local. Es importante la iglesia local. El Nuevo Testamento nos muestra la importancia de las iglesias locales. Todo el Nuevo Testamento lo muestra. Además de hablar de la iglesia local en Corinto, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, nuevamente hablan de un lugar. Para el Nuevo Testamento es importante un lugar para las reuniones. Miremos en el capítulo 14, el verso 23, la primera parte del verso 23. 1 Corintios capítulo 14, verso 23. 1 Corintios capítulo 14, verso 23, la primera parte dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Es un verso que ya habíamos examinado. Toda la iglesia, es decir, la iglesia somos todos nosotros, pero habla de reunirse en un solo lugar. Lugar de reunión. A eso apunta este versículo. Es importante un lugar de reunión. Nosotros ahorita estamos en pleno proyecto y gestión de la compra de un local propio para nuestras reuniones. Eso es una cosa muy sana, muy normal. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de la importancia de un lugar para reunirnos. Y aprovechando que estamos en esa gestión, hemos aprovechado este mes, perdón la redundancia, para hablar de la construcción, tabernáculo, templo, reconstrucción del templo. Y ahorita miramos el asunto del templo y por las casas. Esas tres citas vamos a mirarlas. Quiero mencionarles rápidamente Éxodo 37, 17. Si usted lo puede buscar mientras que yo le digo a qué se refiere. Éxodo 37, 17 nos habla específicamente de un candelero asociado al tabernáculo de reunión. ¿Cuántos candeleros había en el tabernáculo? Un candelero. Un tabernáculo, un candelero, uno solo. El pueblo del Señor se tenía que reunir en un solo lugar. ¿Por qué? Porque había un solo candelero. El candelero es una figura que nos muestra la presencia del Señor manifestado en un lugar determinado. Ese candelero de Éxodo 37, 17 nos habla de el tabernáculo. Un poco más adelante, en Zacarías capítulo 4, verso 2, nos habla nuevamente de un candelero. No dos candeleros, ni tres, ni cinco, sino un solo candelero. Uno solo.
¿Por qué un solo candelero? Porque el Señor manifestaba su presencia solamente en ese lugar. Ese candelero es el candelero del templo en Jerusalén. Templo en Jerusalén. Un solo candelero, un solo lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. El pueblo de Dios, si quería adorar a Dios, si quería contacto con Dios, ¿a dónde tenía que ir? A Jerusalén. Tenían que ir hasta el templo. No podían hacerlo de otra manera. No podían. Por eso, cuando ellos van al exilio y retornan, cuando ellos regresan, cada uno se quedó reconstruyendo su casita, toda la ciudad, y al templo tirado. El templo, no le paraban bolas al templo. Y el Señor ahí en Ageo capítulo 1 y 2 les habla de eso, la necesidad de reconstruir ese templo. ¿Por qué? Porque es allí donde Él va a manifestar su presencia y no en otro lugar. Es el lugar el lugar que Él ha escogido. Finalmente quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 13. Con esto terminamos por hoy. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 13. Dice Apocalipsis 1, 10 al 13: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi... ¿Quién me está siguiendo? ¿Vi qué? Vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántos candeleros? 7. ¿Cuántos candeleros en el tabernáculo? ¿Cuántos candeleros en el templo en Jerusalén? Pero ahora en la visión que tiene Juan, aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿él ve cuántos? Él ve 7 candeleros de oro. Dice el versículo 12, verso 13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que él ve al Señor Jesús que se está moviendo, ¿dónde? ¿En medio de qué? De los 7 candeleros de oro. Es la presencia del Señor, ya no manifiesta en un solo lugar, un solo candelero, sino en varios lugares, 7 candeleros. Ahora, no son 7 lugares. En la serie de la salvación, cuando hemos visto Apocalipsis 1, 2 y 3, hemos visto que ese número 7 lo que implica es lo completo, la totalidad. Esos 7 es un número profético, mire que está en un libro profético, nos muestra lo completo, es decir, representa toda la iglesia y particularmente representa todas las iglesias locales. El versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada candelero representa ¿qué? Una iglesia. Cada candelero representa un lugar donde el Señor va a manifestar su presencia. Antiguo Testamento, solamente un candelero, solamente un lugar. Nuevo Testamento, varios lugares. Aquí hay una iglesia local, aquí hay un candelero. Aquí el Señor manifiesta su presencia. Esa es la importancia del templo en el Nuevo Testamento. Yo les quiero invitar que estemos de pie y vamos a alabar al Señor.